Hoy vamos a hablar de un tema que a menudo se pasa por alto, pero que es importantísimo, las úlceras por presión. Quizás las conozcas como escaras. Y no son una simple herida, son en realidad una señal de alarma que, y esto es lo bueno, casi siempre se puede prevenir. Ahora vamos a ver qué son, por qué aparecen y sobre todo cuál es el arma secreta para combatirlas, que es algo tan sencillo como la observación constante. Vale, pues vamos al lío. Para empezar, lo primero es lo primero. Hay que entender qué es exactamente una úlcera por presión. Y sobre todo, por qué algo tan aparentemente inofensivo como estar quieto puede llegar a ser tan peligroso. A ver, el mecanismo en sí es bastante simple, ¿eh? Pero las consecuencias, esas son muy graves. Imaginemos esto, una parte del cuerpo, sobre todo si es una zona con hueso cerca, como el talón o la cadera, está sometida a una presión constante. ¿Qué pasa? Pues que el flujo de sangre se corta, se interrumpe. Y claro, si no llega sangre, no llega oxígeno. Y sin oxígeno, pues las células de esa zona empiezan a morir. Es así de crudo, así de directo. Y aquí viene un dato que a menudo sorprende. Mucha gente piensa que esto es un problema exclusivo de hospitales, pero ojo, miremos las cifras. Un 35% de los casos se dan en casa, en el propio domicilio. Esto lo cambia todo, ¿verdad? Nos dice que la prevención, ese cuidado atento y constante, es fundamental en todas partes, sin excepción. Es que el impacto es tremendo, va mucho más allá de la herida en sí. Para la persona que lo sufre, pues significa dolor, un riesgo real de complicaciones que pueden ser muy serias. Y para el sistema sanitario representa un gasto de recursos enorme, recursos que, y esto es lo que da rabia, en muchísimos casos se podrían haber ahorrado con una buena prevención. Esto es literalmente un efecto dominó. Es una cadena de sucesos. El primer dominó cae con la combinación de presión y tiempo. Ese empuja al siguiente, la falta de oxígeno. Este, a su vez, tira al siguiente, la muerte del tejido, la necrosis. Y el último en caer es la formación de la úlcera. Pero, ¿qué es lo bueno de un efecto dominó predecible? Pues que si quitamos una ficha, la cadena se rompe. Podemos interrumpirla. Muy bien, ya tenemos claro el qué. Ahora toca pasar al por qué. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Vamos a ver en detalle esas causas y esos factores de riesgo a los que hay que prestar muchísima atención. ¿Vale? Hay como 4 culpables principales, 4 factores físicos que atacan directamente la piel. El primero, la presión, la del propio peso del cuerpo. El segundo, la fricción, el típico roce contra las sábanas. El tercero, uno un poco más complejo, la fuerza de cizallamiento. Y el cuarto, la humedad, que deja la piel vulnerable. Pero lo peor no es que existan estos 4, lo peor es que casi nunca actúan solos, se juntan y potencian el daño. Y de esos 4, hay uno que es especialmente traicionero, la fuerza de cizallamiento. Es dañina y sobre todo muy sutil. Para que nos hagamos una idea, pensemos en una persona que está semisentada en la cama y se va resbalando poco a poco. Por fuera, a simple vista, puede que no se vea nada raro, pero por dentro es un desastre. Las capas de la piel se están estirando y desgarrando. Es un daño interno, profundo, que acelera muchísimo la aparición de la úlcera. Ahora bien, no nos quedemos solo con la física. El riesgo no depende únicamente de la presión. La foto completa es mucho más amplia. Aquí entra en juego la edad, si hay otras enfermedades de base, los propios tratamientos e incluso factores socioeconómicos. Es que todo suma, todo influye. Al final, no estamos hablando solo de un trozo de piel, estamos hablando de la persona en su conjunto. Vale, el problema es complejo, está claro. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por dónde empezamos a prevenir? Pues la respuesta es sorprendentemente clara. Todo, absolutamente todo, pivota sobre una cosa, una valoración. Pero no una cualquiera, sino una que sea integral y sistemática. Esta valoración es como un taburete de 3 patas. Necesita las 3 para ser estable. El primer pilar, la persona. El segundo pilar, su entorno. Y el tercer pilar, que ojalá no haga falta, es la propia lesión si ya ha aparecido. Es que si no se analizan estas 3 cosas juntas, nos quedamos con una visión incompleta del riesgo real. Vamos con el primer pilar, valorar a la persona. Esto significa ponerle el foco encima, una mirada de 360 grados. Hay que mirar su historial médico, claro, pero también sus hábitos, cómo come, su higiene, y para que esto no sea subjetivo se usan herramientas, unas escalas estandarizadas que nos dan una puntuación, un número que nos dice, cuidado, el riesgo es alto. Ahora, el segundo pilar, el entorno de cuidados. Y esto es fundamental porque, seamos sinceros, no es lo mismo estar en un centro con profesionales y protocolos que estar en casa al cuidado de un familiar que a lo mejor pone toda la voluntad del mundo, pero no tiene los mismos medios. Y ojo, que esto no es un juicio de valor sobre nadie, es simplemente un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. La pregunta clave es, ¿quién cuida y con qué herramientas? Y llegamos al tercer pilar, el que ojalá no tuviéramos que usar nunca, valorar la lesión si ya existe. Si la úlcera ha aparecido, registrar cada detalle es como dibujar un mapa.
Necesitamos saber la localización, las dimensiones, qué aspecto tiene el tejido, si hay secreciones, si hay signos de infección. Cada uno de esos detalles es una pista. Una pista crucial para saber si vamos por buen camino o si hay que cambiar de rumbo con el tratamiento. Bueno, hemos visto qué son, por qué salen y cómo se debe valorar la situación. Todo este camino que hemos recorrido nos lleva a una única conclusión, a la idea central, a la herramienta más potente que existe para la prevención. Porque la clave de todo esto no es hacer una valoración el primer día y ya está, guardarla en un cajón. Para nada. La verdadera clave es entender que esto es un ciclo que nunca para. Es observar, valorar, registrar y vuelta a empezar. Observar, valorar, registrar. Es un proceso dinámico, vivo, que exige una comunicación buenísima entre todos los implicados. Al final, si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. La estrategia más efectiva no es una máquina carísima. Es algo mucho más humano, mucho más fundamental. Es la observación. Una observación constante, atenta y compasiva. Simplemente mirar, pensar en lo que se ve y actuar en consecuencia. Eso es lo que marca toda la diferencia. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos realmente prestando la atención que se necesita?